Buenos días, amado. Gracias por un nuevo día. Gracias porque estamos viviendo tiempos del fin y sabemos la situación que estamos viviendo. Cada uno de nosotros conoce verdaderamente nuestra situación porque Dios nos hace ver las cosas tal y como son. Lo que a veces no lo apercibimos y no lo apercibimos. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Tenemos que tener el conocimiento exacto de la verdad para poder ser libre. El sufrimiento es amplio en este tiempo, pero por falta de desobediencia, por falta de obediencia no aceptamos la verdad del divino. Y hoy me gozaba en el Señor porque tenemos que gozarnos cuando estemos en diversas pruebas, porque las pruebas de nuestra fe produce frutos eternos en nosotros. Y estaba mirando este salmo que es confirmación de la palabra de Zacarías, que Dios dice que seremos exaltados. Y su palabra no engaña, su palabra no miente. Y dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y cuando nos dice de estar quieto, dice que pueden suceder cosas terribles, ¿no? Los mares se echarán al corazón del mar y todas esas cosas, como dice el Salmo, pero tranquilo, no temamos. Vengo con una palabra que es bastante dura y no sé qué tiempo voy a predicarla, porque voy a predicar del tiempo del fin. Porque cada cual da la posición donde se encuentra y por donde está la revelación. Y bendito sea Dios. Esta es mi testimonio. Son mis testimonios escritos en la palabra. Dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviesen preparados para el camino de los reyes del oriente. Esto lo podemos ver físicamente ya, estamos conociendo todo lo que está sucediendo porque la palabra de Dios se cumple. Pero existe también en el campo espiritual y en el campo físico, no en lo natural. Y Dios, en su inmensa bondad y misericordia, mostraba a mi vida algo que me ha edificado durante tantos años, y es de la supereminencia de su gracia, de su perdón y del cumplimiento de sus promesas. Y aquí en Isaías 54 dice algo. ¿Por qué razón no debemos de temer nosotros? Porque temer a Dios cuando estemos apartados de Dios, pero cuando estamos con Él no tenemos por qué temer, porque Él es soberano y todopoderoso y su amor no tiene límite. Y dice: regocíjate. Él nos envía a regocijarnos en medio de las pruebas. Y vemos el capítulo entero, todas las promesas tan hermosas que hay para el abandonado, para el afligido, para el alma del Cristo en esta tierra. Y aquí dice el 15: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. No sé cómo los reyes pueden disponer su grandeza, cómo el río puede secarse, pero si Él está en nosotros, que es la vida, ¿a qué vamos a temer? Dice aquí que yo hice el herrero que sopla las aguas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado el destruidor para destruir. Esta situación tendría que pasar porque entidades eternas han tomado la dominación. Por eso es necesario que el río Éufrates se seque. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenará.
es que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y condenará toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Cuando estamos al servicio de Dios, estamos recibiendo sus promesas y sus promesas son fieles y verdaderas y se cumplen. ¿Por qué razón el río Éufrates se secará? Aquí lo vemos claramente en Hebreos. Porque hay que ver verdaderamente el juicio de Dios tal como se aplica. Y aquí sabemos las bendiciones al Eterno y al Hijo. Pero dice el 11. Vamos a leerte del 10. 1:10. Sabemos que el trono del Hijo está aquí, es eterno. Vamos a ir al 8. Más del Hijo dice, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te unió Dios, el Dios tuyo, con óleos de alegría más que a tus compañeros. A través de las pruebas vamos a tener la presencia del Espíritu Santo, y la presencia del Espíritu Santo es gozo, paz, justicia. Nuestra atmósfera va a estar envuelta en esas dimensiones. Y esas dimensiones nos van a dar dones como el amor, como la mansedumbre. Esos regalos que vienen del Espíritu a nuestras vidas. No tenemos por qué temer. Sabemos que tendremos aflicciones en el mundo, pero en el mundo tendremos el socorro, porque ¿qué ha vencido el mundo? Nuestra fe. Y nuestra fe está puesta en el consumador de la fe, que es Él. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Él lo hizo todo. Todo estaba hecho. Él tuvo que hacer una descendencia para Él. Esa descendencia que al final, allí claramente se le habla a través de Jeremías. Ve y compra, ve allí a casa del alfarero. Y sabemos el precio que tuvo el campo del alfarero, el campo de sangre, como se le llamó. Bendito Dios. Pero ya hablaremos después en los tiempos del fin, en Mateo 24, en Lucas 23, etcétera, etcétera. Sabemos lo que sucedió allí. Ellos no quisieron ese dinero en el templo, los sacerdotes. Faraón no quiso el dinero en el tesoro y compraron el campo del alfarero. Ese campo del alfarero que es un campo de sangre. Esa sangre clama más alta que la de Abel, porque era la sangre de Jesucristo. Y es lo que tenemos que tener pendiente. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Esta es la manera de que se seque el río espiritual, el Éufrates. Su vida se le va a consumir. Muchos estamos viviendo experiencias difíciles con la gripe, con lo que estamos viviendo. El bicho está afectando al ser humano y cada día incrementa más la situación, pero dice, y como una vestidura se envolverán y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Yo me he visto en situaciones muy duras con este problema, porque tengo problema de asma y eso, pero Dios me dice, yo soy la vida, no temas. Si tú te has provisto del proveedor de la vida, dice, mira, que nadie arrebate tu corona. Tú tienes la corona de la vida. Entonces dices, bueno, ¿cómo yo me he levantado hoy de nuevo? ¿Cómo sigo? Bendito sea Dios. Es eso. Es eso. Sabemos verdaderamente que Dios hará pasar su gloria sobre nosotros. Él hará, pero Él no esconderá en lo reservado de su morada, como lo hizo allí con Moisés. Y bendito sea Dios. Podemos gozarnos, amado, cuando vemos el Salmo 91. ¿De qué manera podemos escapar de esta inundación? Porque estamos bajo una inundación de agua, aunque no la vemos. Hay sequedad en un lugar, pero en otro lugar hay abundancia de agua. Porque dice que la sabiduría, la palabra, que es agua, inundará la tierra como las aguas inundan el mar. Entonces,
Si tú recibes la palabra, ya eres salvo. Si no lo recibes, ya eres condenado. Entonces, muchos estamos esperando a que venga el Mesías. Y el momento del juicio está ahí. Está sucediendo día a día. Hay millones de personas que estamos subiendo. Uno por vejez, otro porque la maldad se ha aumentado, otro porque el bicho está matando a muchos, etcétera, etcétera. Otro porque hemos terminado el trabajo. Muchos estamos esperando naves espaciales y cosas diferentes, pero no vemos la verdad. Dice que se le dio un espíritu de engaño para que no se sanara, no se salvara. El hombre en su pecado viviera eternamente. Lo dice Tesalonicense. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Podemos disfrutar del Evangelio, que son las noticias del cielo, pero tenemos que escudriñar las Escrituras porque parece que en ellas está la vida, dice Juan 5:39. Y el Salmo 91 nos da aquí un reposo para el pueblo de Dios. Tenemos mucho reposo, porque su reposo es eterno como su amor es eterno. Él dice, venid a mí, descansad. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Mire qué fácil. Cuando se habla del Altísimo, se habla del Elohim Supremo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Juez de los Jueces. Nuestro Padre Celestial, Elohim. El Elohim, el soberano. Aquel que no guardará en lo reservado de su morada y bajo su sombra nos guarda. Como lo hizo allí con Moisés. Yo te taparé, te guardaré y verás toda mi gloria. Mis espaldas. Esto aquí claramente no hace meditar y ver de que hay dimensiones que aún seres adelantados y poderosos no pueden penetrar. ¿A quién le vas a temer? Dice que nosotros no tenemos que temerle a nadie, sino al que puede echar nuestra alma al infierno. Y solamente hay uno que tiene poder y autoridad. Si estás con él, ¿por qué temes? Si estás con él, ¿por qué clamas a mí? Avanza. Pero ¿de qué manera vamos a avanzar? Si no es haciendo la verdad que nos va a hacer libre. Porque es que no tenemos otra cosa que podamos contradecir, que no pueda maldecir. Porque dice que el que no recoge con él desparrama. Y a la hora en punto que tú ignoras la verdad, ya está. Fuera de la libertad, ya te hace prisionero. Hay muchas personas que se apasionan por el evangelio, que se apasionan por el deseo y no se dan cuenta de que verdaderamente Él tiene un plan perfecto. Cuando nos damos cuenta, hay en el Salmo 91 que Él te expresa quién es Él. Cuando tú lo estudias, cuando tú buscas las traducciones, tú te das cuenta de lo que te ha dicho. ¿A qué debes de temer? Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y ahí viene el te librará del lazo del cazador, de entidades poderosísimas que encarecerán el alma. Aleluya. Muchos esperan en los ovnis, muchos esperan en muchos cambios, pero eso no es así. Cuando él pasaba el tiempo de sacrificio y sufría sus dolores como sufrió sus llagas, él no habló otra cosa que no fuera la palabra. Y lo que dijo escrito está. Se cumplirá. Además, claramente dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que pueda haber salvación. Tú no puedes buscar auxilio divino en otro que no sea Jesús. Y el plan de Jesús está
reflejado en la Biblia. Sabemos que estamos en un tiempo de aprobación. Allí seremos transformados o destruidos. Porque la palabra es clara. Dice que el que reciba a Jesús ya es salvo. Pero el que no, ya es condenado. Y no tememos a eso. Y vemos como el Espíritu Eterno se destruye en esa eternidad, como lo dice Hebreos 1, 11 y 12, como una vestidura. Se le secará el río de la vida. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y cuando él vino a Samaria, él no entró a Samaria porque era santo, pero se llamó a la samaritana. Y la samaritana esparció a través del evangelio el agua de la vida. El pozo de Jacob, en el pozo de Jacob, dando agua a un pozo, cambiándole el agua al pozo. Y ella entró a Samaria. Y los otros vinieron y dicen, ya no creemos por lo que tú dices, sino por lo que... Aleluya. Sabemos que el mundo está negado en agua, amado. Porque vemos cómo corre el mar. Podemos ver en las redes cómo están los chaparrones, cómo el mar se mueve. Pero ¿quiénes cruzaremos y caminaremos por las aguas? ¿Quiénes no quedaremos anegados y dudaremos y seremos Pedro? Señor, sálvame, pero hay muchos que se hunden. Porque la palabra tiene dos filos. Son aguas espirituales. Nuestro organismo se mueve en el agua. Somos 85% de agua. Quien le reciba será salvo. Aleluya. Y no nos damos cuenta lo que está pululando en el agua. A veces vamos caminando por la calle, mi esposo y yo tengo un problema de visión. Y eso me dice, cuidado que hay agua que no es agua. Que pisa agua que no es agua. Mateo 24 habla mucho de la justicia. Porque cuando nos damos cuenta de las revelaciones del fin, la interpretamos a la manera de nosotros, a la manera natural. Sabemos que todo lo que siembre el hombre, esto recogerá, y Dios no puede ser burlado. Sabemos que la contención de nuestra vida estará, aleluya, en lo que podamos construir. Y esto no podemos hacerlo menos que no sea espiritual, amado. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otra salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Y es a través de la palabra. La cobertura que te da Dios es vida. Aleluya. Tienes oportunidad de ser edificado o destruido. Es una pena que yo no tenga verdaderamente la visión para poder, aleluya, hablar con autoridad. Pero gracias que puedo ver algo que Dios permite que llegue, y esto es lo que voy a compartir. Dice en Juan 13:27. Juan 13:27.
Vamos a ver qué dice Juan. Conforme a lo que puedo, voy a dar. 13:27. Lo que se me permita. Porque se entiende que lo que tú vas a dar es lo que tú has vivido. Si no, te vas a negar en agua, ¿no? Todo te va a hundir en el... Porque ahí está eso. Aquí vemos una situación bastante difícil. Es en el momento en que se partió el pan. Allí el que metía el pan en el plato del Señor. Y está más manifiesto. Pero él no tenía autoridad sobre el Señor. Y después del bocado, oh aleluya, dice, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahí salió de la boca de Jesús la autoridad que tenía, que Satanás no tenía. Porque el cuerpo de Judas fue usado por Satanás. Pero aún Satanás no tenía autoridad para destituir a Jesús. ¿A qué Dios me haré semejante? ¿Por qué temes? El Señor a través de la historia ha mostrado su poder y su gloria. Allí Pilatos hizo cosas y él se lo dijo claramente. No. Tú no puedes hacer nada conmigo que no sea autorizado del cielo. Lucas 23:3 dice algo también. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo le dijo, tú lo dices. Mira qué humildad. Viendo esta situación tan grande y aún temiendo este hombre, llamó a los principales sacerdotes. Ningún delito hay en este hombre. Eso lo estamos viviendo porque son tiempos del fin. Son los tiempos del Mesías en la tierra. Estos fueron los últimos tiempos de Jesucristo en Jerusalén, pero son los tiempos del Mesías, es la transformación del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre a Hijo de Dios. Vamos a ver la transformación que tú estás sufriendo, ¿cuál es? Si el bicho te lleva o te fortalece. Porque nada se impondrá al poder de su palabra. Y él en su palabra dice, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Ningún delito hay. Y ellos porfiaban y alborotaban. Aquí hubo un cambio. Aquí se cambió. Y Pilato al oír lo dijo, este hombre no es de Galilea. Al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Mira quién es el que está gobernando, quién es el que está rigiendo, el asesino. Y viéndolo, Herodes se alegró mucho. Mira la condición en que estamos viviendo y que aún estás permitiendo cuando ya él lo hizo. Dice que cosa más grande que la que hizo haremos nosotros. Se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba ver hacer alguna señal. ¿Qué espera el enemigo de ti? Que le exalte, que le ayude, que le muestre a Dios como él quiere para él seguir gobernando.
No, amado, allí en 2 de Tesalonicenses está. De que Él se sentará en el trono de Dios diciendo que es Dios. Pero como hombre moriréis, ¿no? Porque nada se detendrá el poder de su palabra. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Ahí vimos todo lo que el Mesías estuvo a vivir, que lo estamos viviendo. ¿Saben lo que es escarnecer? Vistiéndole una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Mire, es que cuando usted ve que este mundo está siendo demasiado bondadoso con usted, es porque le va a matar. Y cuando Él te está dando de comer y de vestir, ten mucho cuidado. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enamistados entre sí. Mira cómo el mundo coopera con Satanás para destruirte y no nos damos cuenta. Y aún por una prueba que con paciencia y con intimidad puede librar, Satanás te engaña. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes del pueblo, le dijo: me habéis presentado como un hombre que perturbaba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que se le acusa. Ahí lo confirma de nuevo. Estamos absueltos, amado. Estamos absueltos. Esto es una palabra que marca la eternidad. Como marcó ahí en Faraón el sacrificio de Josué. Tú eres Asanat Panea. Dios habla en el hombre. Aquí está, mire el hombre hablando. Pero lo está confirmando. Y sobre un reinado que es bastante luchado. Sobre el reinado. Ningún delito ha hecho este hombre. Lo están matando porque le da la gana. Le están matando porque le están robando. Lo hacían para acusarlo. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, he aquí, nada indigno de muerte ha hecho este hombre. Y se confirma. Ahí está absuelto el Mesías por la eternidad. Ahora dime tú, ¿por qué sigue la burla del mundo y de la manipulación del mundo? Le soltaré pues después de castigarle. Tenía necesidad. Mas cuando él hizo la proposición, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera y soltadnos a Barrabás. Aquí hubo el cambio. La gente piensa que el cambio sucedió en la cruz. No, ya estaba sucediendo de allí del juicio. Ya se estaba cambiando la vida del Hijo de Dios por la vida del delincuente. Y no nos damos cuenta que Barrabás representa lo que somos nosotros antes de tener una vida en obediencia a Cristo. Este había sido echado a la cárcel por seducción en la ciudad y por un homicidio. Cuando nosotros vemos quién era Barrabás, era ladrón, sinvergüenza, bueno, de todo. Bendito sea Dios.
Esta es la condición. Y todavía lucimos delante de Dios y nos levantamos creyéndonos que éramos alguien. Esta fue la sustitución del Hijo de Dios. ¿Por quién lo cambiamos? ¿Cambias o perecerás? Él le volvió a decir por tercera vez, pues, ¿qué mal he hecho este hombre? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Terrible. Y ellos seguían gritando, crucificadle, crucificadle. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le había soltado al homicida. Y tomándole, llevaron a cierto Simón de Cirene, pobre negro que se encontraron en la calle, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz que le llegaba tras Jesús. Es lo más probable que del campo que venía era del campo que habían comprado ellos. El campo que había hablado Jeremías, del alfarero, que era campo de sangre, comprado a precio de sangre con las 30 monedas que le había vendido, no Judas, sino Satanás. Yo no sé cuál es el pago de muerte que han pagado por ti. No sé si robarte lo que tú deseas. No sé si es afligirte, quitarte el marido. No sé si es que tus hijos estén haciendo lo que ellos están pagando. Los sacerdotes de ese mundo, los escribas, los fariseos, los bandoleros, están pagando por destruir al Hijo de Dios. Y tú no te arrepientes y entiendes esto y caminas rectamente delante de Dios para que la gracia de Dios venga sobre ti. Porque aún la confesión de la libertad de los hijos de Dios ha venido de ellos, porque allí Faraón dio a Sanat Paneare. Y aquí el romano dijo, no es digno de muerte. Ustedes le están acusando. Esto es una cosa que es una determinación y una disposición de nuestro corazón, de nosotros mismos. No podemos culpar a nadie. Porque la salvación es personal. Qué doloroso. Qué doloroso querer arreglar la vida nuestra sin arreglar la vida del que está. Porque ellos querían arreglar su vida porque tenían miedo al reinado de Jesucristo. Ellos querían que Jesucristo destruyera el reinado que le entregaban. A veces cuando venimos a Cristo, aleluya, queremos luz, riquezas y sanidades. Y vienen pruebas y necesidades a ti. Porque no te das cuenta que eres el templo destruido. Que no te das cuenta que eres el que ha traicionado a Dios. Que no te quieres dar cuenta que eres un Barrabás. Que tiene que edificarte. Para que no se seque el río de la vida en ti. Y vayas a ser como el río Jordán. Como el río Éufrates. El Jordán porque huyó y tuvo miedo. Y el Éufrates porque se secó ya. Y estamos esperando que vengan otras civilizaciones a salvarnos. La única provisión que hay para el hombre es Jesucristo. Porque dice que clamó y él dijo, solamente dijo él, heme aquí, Padre. Y aún en la cruz dijo, en el Getsemaní, donde se partió y se dividió el ser humano. ¿A qué vas a hacer?
el bien o el mal, el camino del bien o el mal, allí, el monte de los olivos. En 2 montes se decide tu vida o tu muerte. Pero está de ti. Oh, aleluya. Tú no puedes ayudar a nadie si tú primeramente no te has ayudado. Tú no puedes construir a nadie si tú primeramente no te has edificado tú. Y si tú no te edificas, tú no puedes edificar a otro. Y si tú no edificas a otro, tú no vas a ser edificado jamás. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Había miles delante de él recibiendo de la enseñanza. Y el único que se llevó la bendición fue el niño de los panes y los peces. Era el único que tenía para compartir. Compartió y Dios se lo multiplicó. Así que vamos a detener el tiempo aquí y después seguiremos. Si es que quiere escucharlo. Yo sencillamente voy a tratar de ponerlo en mis redes para si alguien lo escucha. Pero aprobado, lo siento porque siento la unción de Dios en mi vida y he pagado precio por esto. Jesucristo murió en la cruz y te dejó la palabra. Es que tienes que escudriñarla, sí tienes que escudriñarlo, porque para tú saber que tú eres simiente santa y que va a ser santo por la sangre del Cordero y por la sangre que clama, tienes que venir a Jeremías para saber que fuiste llamado allí a la silla del alfarero. Oh, Padre, gracias te doy por este tiempo y no sé cuánto tiempo tendré, pero espero que los que yo amo y deseo lo escuchen. De hecho, gracias te doy por haber podido vivir muchas cosas de estas, porque el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra permanece para siempre. Y nadie va a robar lo que ha costado tu sangre. Ebenezer, aleluya. Si he podido vivir hasta aquí, es porque hasta aquí me ha ayudado Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tus enseñanzas y por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Porque ¿de qué le vale cegar al hombre el mundo y perderte a ti, Cristo? No hay otra provisión dada a los hombres en que pueda haber salvación que no seas tú, Jesús. Porque cuando Él clamó, nadie respondió. Solo tú eres la provisión del ser humano. Gracias, Señor, por abrir mis ojos espirituales. Gracias por el despertar a una nueva vida. En el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo, te ruego que tu misericordia se extienda a los que amo. Y a los que bajo la cobertura de esta palabra que esté dando, Señor, puedan ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén.